Bienvenidos a la clase número 21 de Ciencias Naturales. Esta clase está dirigida para los cuartos años básicos del Colegio Terrostralis y les habla su profesora Cintia Santibáñez. Vamos a dar inicio a la clase. En la clase anterior realizamos la prueba de unidad 1, la cual podrás encontrar a partir de la próxima semana en la plataforma La Retroalimentación, para que tú la puedas revisar. Los materiales para esta clase serán tu lápiz mina, tu estuche, tu libro, tu cuaderno y un lugar cómodo con harta luz para ponernos a trabajar. Bueno, el día de hoy les traje una adivinanza. Dice, es la reina de los mares, su dentadura es muy buena y por no ir nunca vacía, siempre dice que va llena. ¿Quién será? Pensemos como ese niñito. Muy bien, es la ballena. El objetivo de la clase de hoy será conocer, medir y registrar la temperatura. Que es la magnitud asociada a la energía interna que tiene un sistema o un cuerpo y se mide con un instrumento llamado termómetro. A continuación te voy a mostrar algunos de los termómetros que podemos encontrar en la casa. El primero es uno de los más modernos, ya es un termómetro digital, el cual se apunta a la, ya sea a la frente, en el cuello o en la muñeca de un paciente, de una persona, para ver la temperatura de este. Este termómetro está siendo muy utilizado hoy en día en todos los supermercados, tiendas donde uno va a comprar, bancos, por el tema del confinamiento. Recuerden que uno de los síntomas de esta enfermedad es la fiebre, ¿ya? Entonces, para medir esa temperatura ocupan este termómetro que da al tiro la temperatura corporal de la persona. Después les tenemos otro termómetro digital, ¿ya? Este es un termómetro axilar, se pone abajo de la axila y suena un pitito. Y cuando ya está lista la temperatura, suena este pitito y nos muestra la temperatura de una persona. También lo ocupan los veterinarios, ¿ya? Para medir la temperatura de los animales. Y finalmente les traigo un termómetro de mercurio. Este es un poquito más complicado de ver, pero es más efectivo que los dos termómetros que les mencioné anteriormente. ¿Por qué razón? Porque este termómetro funciona a través de un metal que está adentro de él, que se llama mercurio, ¿ya? Y el mercurio va a ser quien nos va a permitir medir la temperatura y se va a deslizar hasta el número en donde llega la temperatura. Y de esa manera yo sé Hola, bienvenidos. Hoy aprenderemos la diferencia entre calor y temperatura. ¿Sabes cuál de los dos mide el termómetro? ¡Descubrámoslo! Menos mal que aquí tienes aire acondicionado, pero si dejas la puerta del jardín abierta entra el calor. ¡Cerrémosla! No te molestes, ya intenté cerrarla, pero es imposible. ¿Por qué? El otro día que hacía frío estábamos aquí con la puerta cerrada. Sí, pero cada vez que hace calor, algo le ocurre y no la puedo cerrar. ¿Tendrá que ver con que es de metal? Puede ser, es extraño. Sí, y además lo extraño es que ocurre siempre que hace mucho calor. Quizás tiene que ver con lo que vimos el otro día en el laboratorio. Hoy vamos a hablar de la temperatura y del calor. Aunque a veces nos parezca que son sinónimos, en realidad son cosas diferentes, aunque relacionadas. El calor es energía que se transmite de un cuerpo a otro, y al hacerlo, puede elevar o disminuir la temperatura de un cuerpo. Pensemos algo. ¿Qué ocurre cuando se coloca una olla con agua sobre el fuego?
Lo que se transmite del fuego al agua no es la temperatura, sino el calor. Y este calor hace que se eleve la temperatura del agua. Esto lo podemos comprobar colocando un termómetro dentro del agua. Ahora haremos el experimento. Para esto necesitamos un tubo de vidrio muy fino llamado capilar, 2 recipientes con agua a distinta temperatura y un poco de masilla. Primero debemos sumergir una parte del capilar en el agua y lograr mantener una pequeña gota en su interior, lo más cerca del centro posible, de manera que la gota de agua quede entre espacios de aire. Luego, en uno de los extremos del capilar y con mucho cuidado colocaremos la masilla para que ese borde quede sellado. Si hacemos esto, quedará un espacio de aire y luego la gota de agua. A continuación, sumergirán el capilar del lado que está sellado en los diferentes recipientes con agua y observaremos qué sucede. Claro, y como el gas se expande, hace que se mueva la gota hacia el otro extremo. En cambio, cuando sumergimos el capilar en agua fría, el gas que forma el aire se comprime y hace que la gota se acerque al extremo en el que está la masilla. Con nuestro experimento de hoy hicimos un termómetro casero. ¡Un termómetro! Exacto. Los termómetros comunes son tubos graduados que en su interior tienen mercurio. Y por ser un metal, es muy buen conductor de calor. Cuando este metal se encuentra con una fuente fría, se comprime y se dilata cuando tiene mayor temperatura. De esta manera, al dilatarse o comprimirse, el mercurio va señalando qué temperatura hace en el ambiente. Bueno, más allá del agua, que es un caso especial, ¿el resto de los materiales se dilatan si aumenta su temperatura? Sí. Entonces ya sé por qué la puerta del jardín no cierra bien los días de alta temperatura. ¿Por qué? Porque se dilata el metal de la puerta, entonces ya no puede cerrar bien. Ah, muy bien, tienes razón. Y los días de invierno, cuando las temperaturas son bajas, pasa lo contrario. Claro, el metal se contrae y no hay problema. ¡Ay, qué calor! Suscríbete para seguir aprendiendo con más videos y cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta del verano? ¡Adiós! Bueno, después de haber visto ese video que nos explicó un poco de la diferencia entre la temperatura y el calor, ya vamos a ponernos a trabajar. Y para eso vamos a utilizar el libro en la página 145. Bueno, en la página 145 dice cómo medir la temperatura. La temperatura es una magnitud que entrega información sobre el movimiento de las partículas que conforman un cuerpo. Así, mientras mayor sea el movimiento de las partículas, mayor será su temperatura. Para medirla se emplea un instrumento llamado termómetro, el que puede estar graduado en distintas escalas de medida. En Chile generalmente se emplea la escala Celsius, o como sale en el paréntesis, este circulito que significa grados y la C que es Celsius. Dice, observa las imágenes y determina si las precauciones indicadas en el cuadro inferior de la página fueron consideradas. En la imagen número 1 tenemos un vaso precipitado, ya con hielo, una manito de un estudiante, ¿cierto? Que está con un perrito, que es un perrito especial para tomar estos instrumentos, porque es un instrumento, es un termómetro, pero de laboratorio, ¿ya? Y va a medir la temperatura. Si nos fijamos aquí en el circulito chiquitito, aparece un poquito rojo, ¿ya? Eso querrá decir que hay poquita temperatura. Acá se puede ver mejor. Después, en el número 2, le encendieron fuego a este vaso precipitado, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir con el hielo? Se empezó a derretir, ¿cierto? Y el termómetro que aparece acá, su temperatura también comenzó a elevarse. ¿Por qué creen que pasará eso? Muy bien, ¿cierto? Por la temperatura, ¿cierto? Que se le puso al vaso precipitado. Entonces, el calor que está generando este instrumento, ya este mechero,
el calor que le entrega al vaso precipitado, ya es la energía. Y eso hace que lo que esté adentro a una alta temperatura ya se empiece a derretir y a tomar más temperatura. Y en el tercero vemos que todavía está encendido el mechero y ya no queda casi nada de hielo. Si es que no queda nada, deben quedar algunas partículas muy pequeñitas. Y la temperatura se elevó hasta arriba. Dice, en el termómetro la columna de rojo indica el valor de la temperatura, que se puede decir que la temperatura al comparar las tres imágenes, ¿qué puedo decir yo? Que la comparación de la 1, de la 2 y del termómetro 3, ¿qué puedo decir? ¿Qué pasa? Bueno, están en lo correcto. Que entre mayor cantidad de energía que se le entrega a un cuerpo, en este caso la temperatura, el líquido, o sea, el sólido, ¿cierto? En este caso se va a empezar a derretir y va a empezar a generar más temperatura. Ahora, ¿se han dado cuenta cuando la mamá pone, por ejemplo, una olla para hervir fideos? Ya, para cocinar los fideos. Entonces, la mamá, ¿qué hace? Pone, ¿cierto?, la olla a calentar con el agua hirviendo, o sea, con el agua helada, la pone en la olla, prende la cocina y el agua empieza a calentarse, ¿cierto? Y como yo sé cuando el agua está caliente, porque empiezan a salir como burbujas. Eso significa que el agua ya está en la temperatura indicada, está hirviendo el agua. Y ahí yo recién puedo ingresar los fideos, los tallarines, lo que vaya a cocinar, para poder seguir las instrucciones del envase, ¿ya? Entonces, el agua cuando está en su punto de hervir, ¿ya?, llega a su máxima temperatura. Van a registrar el objetivo, la fecha del día de hoy y van a escribir qué es la temperatura. Dice, la temperatura de un cuerpo es la cantidad de energía interna que posee. Esta energía interna es debido a la suma de las energías cinéticas de las partículas del cuerpo, las cuales están siempre en movimiento. La temperatura de un cuerpo depende de la cantidad de calor que se suministra y de la cantidad de materia que posee. O sea, todo lo que habíamos visto anteriormente, lo que era la masa, el volumen, también tiene que ver con la temperatura, que es otra propiedad de la materia, ¿ya? Entonces, la temperatura de un cuerpo va a depender de la cantidad del calor que se suministra. Por ejemplo, el cuerpo humano en un estado normal ya tiene entre 36 y 37 grados de temperatura, ¿ya? Eso es una temperatura normal para el cuerpo humano. Si yo me resfrío, ¿ya?, o tengo una infección en mi cuerpo, esa infección se va a transformar en fiebre, porque de esa manera mi cuerpo me va a decir que está enfermo. Entonces, ¿qué pasa con la temperatura de mi cuerpo? La temperatura de mi cuerpo va a subir, que va a ser más elevada. Puede llegar a los 38, 39, hasta 40 grados de temperatura puede registrar una persona. Y eso es súper peligroso para la temperatura de un cuerpo humano. ¿Por qué razón? Porque la temperatura tan alta puede traer diferentes tipos de consecuencias o secuelas. Primero puede traer convulsiones, ya, porque uno siente mucho calor en su cuerpo, o simplemente en el caso de los varones puede que un varón quede estéril por el tema de la temperatura. También lo vamos a copiar en el cuaderno, que es cómo se mide la temperatura, ¿ya? Dice, la temperatura de mi
se mide con un instrumento llamado termómetro. El termómetro es el instrumento para medir la temperatura de un objeto, ¿ya? Y la temperatura se mide en grados Celsius, que es importante. Así que eso lo escriben abajito de lo que ya habían escrito. Así que pongan pausa al video para poder escribir. Ahora vamos a responder las siguientes preguntas en el cuaderno. Les voy a pedir que copien estas 4 preguntas y las puedan responder en el mismo cuaderno. Y aquí quiero que me digan ustedes cómo son las temperaturas de un día de lluvia. ¿Hay altas temperaturas? ¿Hay bajas temperaturas? 2. ¿En qué unidad se mide la temperatura? 3. ¿En qué se diferencia la temperatura del calor? Y 4. Vas a buscar en tu casa, yo creo que hoy en día en todas las casas hay un termómetro y vas a medir tu temperatura actual. Y vas a escoger a 3 integrantes, o sea, y la de 3 integrantes de tu familia. Si no tienes 3, pueden ser 2. O puede ser tú y tu mamá, ¿ya? No se compliquen con eso. Entonces lo van a dejar así. Temperatura mía, que es la de ustedes, y van a poner la temperatura que ustedes tienen. 36 grados Celsius. Recuerden el grado Celsius. Temperatura de, y yo hice una flechita, mamá. Temperatura de papá. Temperatura de mi hermano, ¿ya? Y van a ver la variación de temperaturas de un cuerpo diferente. Bueno, y llegamos al final de la clase. Recuerdan responder el cuestionario y yo me encuentro en la plataforma para responder tus dudas. Y a continuación te dejo con un pequeño videito para recordarte por qué nos estamos quedando en la casa. Un besito y nos vemos en la próxima clase. ¡Hola a todo el mundo! ¡Soy yo, Ru! Pero ya sabían eso. Y les tengo unos consejos para estos momentos complicados. Primero, practiquen la distancia física. Disculpa, no te vi ahí. Yo lo he hecho toda mi vida, ni ahí. Además, hay muchas cosas que puedes hacer en casa, como mantenerte activo y practicar tus pasos de baile, ser atrevido y crear nuevos platillos. Amo la combinación de ositos de goma y albóndigas. Puedes tener videollamadas para las juntas importantes. ¿Qué? Lo siento. O tan solo divertirte. Bueno, tampoco tanto. Y para mí esto no suena muy natural, pero traten de ser amables unos con otros. Son momentos difíciles para todos. Bueno, es todo. Cuida tu salud y la de los demás. Y recuerden, estamos juntos en todo esto. Pero con sana distancia, ustedes entienden.